La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el programa de análisis, de debate, de opinión, pero sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí y le doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, un tema muy preocupante, particularmente importante, tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Pues porque el país está viviendo, o nos estamos enterando de cosas que el país está viviendo realmente preocupantes. El tema de la desaparición de un grupo de jóvenes, de estudiantes de una escuela normal rural en el estado de Guerrero, Ayotzinapa, que pues desaparecieron, así es decir, uno de los grandes misterios, de los grandes enigmas, cómo puede un grupo así tan numeroso desaparecer, pero realmente desaparecer, y después todo lo que ha pasado después, el hallazgo de fosas clandestinas, como si fueran, no sé, plantíos de marihuana, no sé, o sea, que van apareciendo, descubriéndose, y finalmente, pues un tema muy sensible para el estado de Jalisco, que es la muerte de un joven, de un estudiante de aquí de Jalisco, que va al Festival Cervantino y desafortunadamente allá, en una circunstancia que todavía no se ha explicado, pierde la vida. Ricardo de Jesús Esparza, este joven estudiante. ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tipo de país estamos viviendo? Y le agradecemos mucho la oportunidad de platicar y discutir estos temas con un experto, con el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Él es profesor investigador de la UDG, del Centro Universitario de Tonalá. Antonio, bienvenido a Cara a Cara. Buenos días, Pablo, gracias por estar en tu programa y mando un caluroso saludo a tu público. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que son temas realmente preocupantes, ¿no? O sea, ¿cómo puede pasar esto? O sea, si quieres lo vamos viendo parte por parte, pero ¿cómo puede pasar esto? O sea, la desaparición de entrada, o sea, en una circunstancia totalmente extraña y irregular, lo que pasó en Iguala. Digo, estamos hablando de una ciudad importante, pues, de una ciudad de paso entre el Distrito Federal y el puerto de Acapulco, o sea, súper transitado, y que desaparezcan así un grupo de estudiantes, y además una circunstancia en el que el momento que desaparecieron, hubo otros 6 jóvenes que perdieron la vida ahí mismo, en el mismo evento. Eso es de lo que nos damos cuenta, 43 más 6, pero lo que no nos damos cuenta, ¿dónde están? No son fantasmas los seres humanos. Y los desaparecidos tal como están, no son cuestiones de la circunstancia, son cuestiones precisamente de un crimen organizado que se está manejando desde el Estado, por eso es organizado. El hecho, por ejemplo, de la declaración de la PGR hoy, donde después del hecho, del suceso criminal, se dicen que el presidente municipal de Iguala y su esposa fueron los responsables. Eso ya lo sabíamos tú y yo, Pablo. Eso lo sabía la sociedad. El hecho de que el gobierno federal haya tomado cartas en el asunto porque no era una competencia federal. Tuvo que haber una manifestación y tuvo que haber precisamente un descontento internacional para que el gobierno federal se diera cuenta que hay desaparecidos. Así. Exactamente, en este país solamente hay que hacer ruido, pero un ruido internacional, donde precisamente se toquen los tímpanos de la sociedad económica pudiente de Europa o de los Estados Unidos, para que la autoridad correspondiente haga caso sobre estos hechos. ¿Cómo se pueden desaparecer estos 43 jóvenes? O sea, ¿cómo puede alguien en un mundo de hoy tan conectado, tan comunicado, tan grabado, videograbado con los teléfonos celulares, 43 jóvenes desaparecer, hacerse humo? 43 jóvenes desaparecidos, 43 jóvenes que están en la incógnita. ¿Pero dónde pueden 43 estar? Jóvenes que no se dan lugares y señas de dónde están. Es un enigma. Un enigma precisamente que no tiene hasta el momento una hipótesis. El padre Solalinde, ¿se llama? Solalinde, ya había denunciado precisamente ese tipo de hechos en días pasados. La PGR no lo toma en cuenta. La denuncia precisamente que a él hacen algunos de los sobrevivientes
sobre su desaparición de los jóvenes, que son 43, que fueron precisamente pues incinerados o quemados o determinados a través de los ácidos para... A ver, entonces la primera hipótesis es que de plano murieron. Digo, qué fuerte, porque estás hablando de 43 jóvenes, 43 familias, 43 proyectos de vida, Antonio. O sea, desaparecieron. Y hay un ruido fuerte. Con el ruido tan fuerte, donde ayer precisamente las ciudades del país, las universidades públicas, incluso la Universidad de Guadalajara se posesionó, es para que ya hayan aparecido. Y el no aparecerse con este ruido tan fuerte es precisamente que están muertos. Esa es la verdad. ¿Dónde? Ahora, ¿quién gana con esa muerte? Pues, o sea, digo, se habla de la hipótesis que está manejando, la teoría que está manejando la Procuraduría General de la República, como comentas, es que el alcalde de Iguala, hoy prófugo, y su esposa, también prófuga, son los responsables de la desaparición, porque tenían nexos muy cercanos, o sea, trabajaban para los malos, para los malandros, para el crimen organizado. De acuerdo a la investigación y de acuerdo a lo que yo he leído, la presidenta del DIF de Iguala, al siguiente día de la desaparición de los estudiantes, iba a rendir su informe. Uh-huh. Al parecer iba a haber alguna manifestación en contra de ese informe y de la posición precisamente de Abarca, presidente de Iguala. Se comenta que fue la orden precisamente desde la presidencia municipal para acabarlos. Pero este grupo de jóvenes, entiendo que forman parte de una escuela rural normal, que son escuelas muy combativas, hay que decirlo, muy, muy combativas, y de hecho habían estado secuestrando camiones, pensando, fue días previos a que terminara el mes de septiembre, estaban pensando en tomar estos camiones, viajar a la Ciudad de México y participar en las marchas del 2 de octubre, que conmemoran la tristemente célebre matanza de Tlatelolco. Las escuelas rurales tienen un antecedente histórico en México. Vasconcelos precisamente las diseña, las comienza a crear a través de los apostolados educativos para enseñar a leer y a escribir. El que le da ya vida institucional es Lázaro Cárdenas del Río. Y precisamente a través de la educación socialista, pero encaminadas a la enseñanza de leer y escribir en las zonas más apartadas de la República Mexicana. O sea, nacen en el campo y para el campo. Y para el campo. Por supuesto. Un sector muy lastimado. Exacto. En este país. Por supuesto, las escuelas rurales, incluso en Jalisco tenemos una, Atequiza. Uh-huh. Atequiza ha puesto a temblar precisamente al sistema de educación estatal. En anterior administración, por ejemplo, lo que ponía en tela o en focos rojos a la administración era Atequiza. La exigencia de plazas, la exigencia de maestros, la exigencia de programas curriculares, etcétera. Las escuelas rurales en nuestro país tienden a desaparecer. El gran problema que tenemos sobre las escuelas rurales y sobre todo de los estudiantes normalistas, donde nosotros fuimos parte de ese proceso de educación básica y formados por maestras de educación normal. Uh-huh. Entre las escuelas normales de la ciudad y las del campo hay mucha diferencia. Las de la ciudad está la comodidad, en el campo no hay ni luz. En el campo, con trabajo se construyen escuelas. En el campo, los niños primero tienen que trabajar y después a la escuela. Son combativas las escuelas rurales porque despiertan conciencia social. Y en un país que se despierte la conciencia social, es un país precisamente que tiene a los estudiantes normalistas conciencia para tal y exigir para el campo una vida de comodidad como tiene precisamente la ciudad, una vida de oportunidades como tiene que dar precisamente la propia educación. Ayotzinapa no es la excepción de las escuelas normales. Pero por ejemplo, Antonio, los jóvenes que estudian ahí, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? Del campo. El 90% de las escuelas rurales son hijos de campesinos. Son hijos de campesinos. Las escuelas rurales tienen una particularidad, tienen internado, y precisamente entran a estudiar en ese internado los jóvenes que no tienen oportunidades para pagar las escuelas de nivel superior. El Estado, a través precisamente de los programas de la SEP, hacen del internado trabajos, escuelas de tiempo completo, donde ahí duermen,
donde ahí comen y donde ahí estudian. Mas, sin embargo, tienen una capacidad de organización los estudiantes y de despertar la conciencia social, que cada estudiante tiene que estar vinculado precisamente con la comunidad. Y en esa comunidad tienen que despertar precisamente la conciencia y la exigencia del que el gobierno está obligado a darles y a darnos seguridad pública a todos los mexicanos. Vale la pena, Antonio, conocer más acerca de este sistema de escuelas normales rurales, porque tiene también mucho que ver con esto, la combatividad ahí, particularmente en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Si me permites, vamos a hacer una pausa, es muy breve, esto es Cara a Cara, continuamos. Gracias.